De María Santísima como Reina y Señora de cielos y tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dale, Señor, el descanso eterno. Que las almas de Georgina, Feliciano y Juan Bautista le dan por la misericordia de Dios descansen en paz. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús. María, Madre de la Divina Providencia. Ave María Purísima.
Padre nuestro, por las intenciones, su santidad del Papa, para ganar las indulgencias. Tres Ave María por las benditas almas del purgatorio, especialmente las más necesitadas de la misericordia y del perdón de Dios en esta hora, por todos los que están en este momento en agonía, para que tú, María Santísima, intercedas ante tu divino Hijo Jesús, no permitas que ninguna alma se pierda, y en especial por el descanso eterno de Georgina Feliciano y Juan Bautista Ledain, que descansen en la paz del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, Hijo, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Saludemos a la Madre con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión. No nos dejes, Madre mía, échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche, Virgen Sagrada María. Y si en algo te hemos ofendido, perdónanos, Madre mía, que nosotros las recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que todos los fieles difuntos, especialmente las almas de Georgina Feliciano y Juan Bautista Ledain, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Ave María Purísima. Santas y buenas noches, hermanos y hermanas. Que el Señor y la Señora los bendiga grandemente. A ustedes y a sus familiares. Amén.
Bendito, bendito. Y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia, te vengo a adorar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, ofrecemos la misa por el eterno descanso de María Anet Bravo, Georgina Feliciano, Juan Bautista Ledén, Omir Rubio, Tomás Díaz Rodríguez. Y pedimos por la salud de Caroline Molina, Vanessa Tur, Denis Meris Lugo, Luis Álvarez, Aníbal Zambrana, Rafaelito Torres, Laubel Troche Feliciano, Luis Panaflet, Héctor Alejandro García Colón. Y yo le voy a pedir a Linet que se acerque acá.
Que el Señor vaya delante de ti para guiarte, detrás de ti para defenderte, a tu lado para acompañarte. Él te protege y te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas felicidades. Gracias. Es que acaba de cumplir 15 años. Antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que en tu admirable providencia envías a tu santo sangre para custodiarnos, concédenos contar siempre con su protección y gozar eternamente de su compañía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos sentar. Lectura del libro del Éxodo. Esto dice el Señor: voy a enviarte un ángel por delante para que te cuide en el camino y te lleve al lugar que he preparado. Hazle caso y obedécele. No te rebeles, porque lleva mi nombre y no perdonará tus rebeliones. Si le obedeces fielmente y haces lo que yo digo, tus enemigos serán mis enemigos y tus adversarios serán mis adversarios. Mi ángel irá por delante y te llevará a las tierras de los amorreos, hititas, pericitas, cananeos, heveos y jebuseos, y yo los exterminaré. Palabra de Dios. A sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. A sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Su verdad es escudo y armadura. A sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. A tus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. No se acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. A tus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos.
Hermanos, los invito a ponerse de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Bendecid al Señor, ejércitos suyos, servidores que cumplís sus deseos. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Esta santa palabra esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: en verdad os digo, si no os convertís y os sois como este niño, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en los cielos el rostro de mi Padre Celestial. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Santas y buenas noches tengan todos. Muchas gracias. No te vas a quedar sin recompensa. Hoy la Iglesia celebra a esos seres espirituales y creados por Dios. Y son los ángeles que ha puesto para su gloria, para su alabanza y para custodiar a los hombres según ha sido revelado por Cristo y por toda la tradición del Antiguo Testamento. Vemos entonces hoy, primeramente, definir qué cosa es un ángel. ¿Cómo ustedes definen un ángel? Un ser que es espíritu, que es espiritual. Porque espíritu purísimo solamente es Dios. Por lo tanto, es un ser espiritual que ha intervenido, cuando interviene en la historia humana, son los ángeles conocidos, son los ángeles que Dios ha mandado, sobre todo en el Antiguo Testamento, antes de la manifestación de su Hijo Jesucristo. Estos ángeles, por ser espíritu puro, espíritu creados por Dios, están al servicio de Dios y de los hombres. Pero estos espíritus, estos seres espirituales, no conocen el pecado. No tienen libertad de pecar, solamente si pecan es una vez. El único pecado que ellos pueden tener es el pecado que
de Lucifer, el pecado de la soberbia, de creerse igual a Dios o mejor que Dios. A diferencia de nosotros los hombres, que somos imperfectos, somos espirituales y materiales, pero sin embargo, Cristo cuando vino, se encarnó, no quiso venir en forma de ángel, vino en forma humana. Y por eso nuestra condición humana, desde ese momento, está unida en Cristo, en su doble naturaleza, y es humano-divina, y nuestra condición humana permanece en Cristo resucitado y glorioso. Hoy quiero felicitar a todos los que se llaman Ángel o Ángela o ángeles. Aquí hay algunos. No hay nadie en este momento que se llame Ángel. Se fueron de paseo. Se fueron a celebrar. Mira, felicidades. Y por eso se llama Ángel Bello. Se llama Ángel Bello. Hoy también yo quisiera aclarar, después con la nueva era, la New Age, que ha mezclado filosofías orientales con cristianismo y con todo, ha hecho el batido ese, que le ha dado a los ángeles una importancia grandísima, etcétera. Yo creo que la Iglesia siempre ha sido muy cuidadosa al tratar el tema de los ángeles. No los ha valorado por encima de nada. Los ha puesto en el lugar que Dios quiso que estuviera en la creación de Él. Son los seres que están en la presencia de Dios y que intervienen cuando Dios se lo permite en la historia humana. Pero recuerden que Dios siempre es el primero, porque muchas veces pensamos que, fíjense la oración de San Miguel Arcángel, para que con el poder de Dios, cuando Dios te dé el poder, venzas al demonio. No es que tengan ellos poder por sí mismos, como quizás algunas corrientes modernas buscan detrás de los ángeles eso, como quitarle importancia a Dios y ponerlos como si fueran semidioses. Y no son semidioses, son seres creados. ¿Qué dice el Salmo 8? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Hoy también tenemos que meditar que esta multitud de seres creados, como bien la Iglesia ha dicho, cuando nacemos, dice que Dios nos pone un ángel custodio para que vele por nosotros y nos acompañe. Y quizás la primera oración que nos enseñaron cuando pequeños era: ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Así, esa era la oración. Y la otra que era: 4 pilares tiene mi cama, ¿no? Era la otra oración. Entonces, hoy también tenemos que seguir
esa candidez, esa inocencia que la hemos perdido como personas adultas. Se ha metido en nosotros la malicia, se ha metido en nosotros el pecado, y eso es lo que los ángeles tienen que ayudarnos a nosotros a recuperar a través de los sacramentos que Jesús nos dejó, a recuperar a través de la oración y de la vida de piedad, alabando al Señor como los ángeles alaban al Señor. Cada cual tiene que hoy ver y pedirle a su ángel custodio que nos enseñe el camino para llegar a Dios, que nos guíe y nos aparte del mal, que vele nuestros pasos para que no nos apartemos nunca de las sendas del bien. Hoy, más que nunca, tenemos que decirle al Señor: gracias por ser tus hijos, porque nos has enviado a los ángeles en el Antiguo Testamento y en el final de los tiempos enviaste a tu Hijo Jesús para redimirnos, para hacernos hijos tuyos y que nosotros seamos los testigos de tu amor en medio de este mundo. Que los ángeles cuiden también de todos los pueblos, que cuiden de la humanidad y que nosotros sepamos ser mensajeros de paz en medio de las tormentas que surgen diariamente. Que el Señor a todos nos ayude a guardar, como decíamos, a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos, que nos ayuden a guardarnos en nuestros caminos, que nunca vayamos tras el camino del mal, siempre vayamos tras el camino del bien. Que el Señor me los bendiga y gracias a Dios por tener a estos santos ángeles que nos cuidan y velan por nosotros. Amén. Los ángeles no están ahí. Día 2. Claro. Y los arcángeles no están ahí tampoco. 21. Bueno, ya. Con sencillez y confianza plena en Dios, que no deja de bendecirnos, oremos diciendo: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Oremos, hermanos, por la Iglesia, para que como María conserve en su vida la palabra del Señor y la engendre en el corazón de todos los hombres. Oremos al Señor. Oremos, hermanos, por nuestro obispo Roberto y todos los que han recibido la misión de apacentar al pueblo de Dios, para que el gozo del Espíritu Santo sea un consuelo y la acogida de los fieles un estímulo para continuar con ilusión. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos, hermanos, por todos los que gobiernan en el mundo, para que la voz inconfundible del Maestro resuene en sus conciencias, para que trabajen por la justicia, promuevan la paz y fomenten la solidaridad con los pueblos más pobres. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos, hermanos, por los que están tristes, por los que viven en el destierro, por los que se sienten cansados, para que pongan en Dios su confianza, los sostenga la esperanza,
de vivir eternamente en su reino, oremos al Señor. Te rogamos, oye. Oremos, hermanos, por los que siguen a Jesús mediante la profesión religiosa, el ministerio sacerdotal, para que no antepongan nada a su servicio, lo amen con un corazón indiviso y lo anuncien con vida plena y feliz. Oremos por los que han abandonado su vocación, para que no vivan de espalda al Señor y lo amen con su nueva situación. Oremos al Señor. Oremos, hermanos, pidamos al Señor por todos nuestros hermanos enfermos, especialmente Coralí Medina, Vanessa Tull, Denis Mel Lugos, Luis Álvarez, Aníbal Zambrana, Rafaelito Torres, Laubel Troche Feliciano, Luis Paneflet, Héctor Alejandro García Colón. Que el Señor le conceda la salud del cuerpo como del alma. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Una intención especial por nuestra hermana Linet Lozada en su cumpleaños. Que el Señor derrame su amor y su misericordia y le dé la sabiduría del Espíritu Santo, y que sea una buena seguidora de Cristo, hija de Dios y hija de María, para la gloria de Dios. Oremos al Señor. Te rogamos, oye. También tengamos presente, hermanos, nuestros hermanos difuntos, muy especialmente María Anet Bravo, Georgina Feliciano, Juan Bautista Ledein, Omil Rubio, Tomás Díaz Rodríguez. Que el Señor le conceda el eterno descanso. Oremos al Señor. Te rogamos, oye. Oremos, hermanos, por nosotros, para que sigamos a Jesús cada día con fidelidad. Lo dejemos reclinar su cabeza en nosotros y lo consolemos en nuestros hermanos que sufren o lloran. Oremos al Señor. Ahora, hermanos, en silencio presentemos al Señor nuestras intenciones. Oremos al Señor. Te rogamos, oye. Escucha, Señor, nuestras súplicas. Haz que tu voz resuene en nuestros corazones y que te sigamos sin demora, anunciando con nuestras vidas la primacía de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con espíritu de humildad y con espíritu seamos recibidos por ti, Señor. No sea ofrecido Jesús, Alaba al Señor en mi iniquidad y purifica mi pecado. Muchas gracias. Que pensé bien.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor Dios, los dones que te presentamos en honor de tus santos ángeles, y por su constante protección, líbranos de los peligros presentes y llévanos a la alegría eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y proclamar siempre tu alabanza por los ángeles y arcángeles, pues el honor que ellos te tributan manifiesta tu grandeza y tu gloria. Y por grande que sea su esplendor, tú demuestras cuán inmenso eres y que has de ser honrado por encima de cualquier criatura por Jesucristo, Señor nuestro. Por Él te alaba la multitud de los ángeles y nosotros nos unimos a ellos para adorarte alegremente y cantar a una sola voz. Santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos Marianet Bravo, Belén Trinidad González, María Juan Bautista Lendín, Georgina Feliciano, Omir Rubio y Tomás Díaz Rodríguez.
que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, démonos fraternalmente la paz. Que la paz sea contigo. Que la paz sea contigo. Nene, que la paz sea contigo. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Por la palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. La sangre de Cristo. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarde mi alma para la vida eterna. Amén.
Muchas gracias. Con tus santos te alabaré por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre Celestial, guía por el camino de la salvación y de la paz, bajo la custodia de tus ángeles, a quienes alimentas con estos sacramentos de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y la acompañe siempre. Amén. Oramos por nuestros hermanos sacerdotes. Consérvalos, te pido, Señor. Protégelos porque ellos son débiles. Tus sacerdotes cuyas vidas se consumen ante tu altar sagrado. Consérvalos, confórtalos en las horas de soledad y dolor, cuando toda nuestra vida de sacrificio por el prójimo parece inútil. Consérvalos y recuerda, oh Señor, que ellos no tienen a nadie más que a ti, y sin embargo tienen un corazón humano con sus humanas debilidades. Consérvalos como la Inmaculada Hostia, que diariamente entre sus manos sostienen sus pensamientos, palabras y trabajo. Dígnate, Señor, bendecir. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestra defensa contra las flechas, demonio, ayúdanos a cumplir su poder y vivimos conviventes. Tú, príncipe de la milicia, súplica de protección contra fenómenos naturales. Padre Santo, y nos alejes de todas las fuerzas de la naturaleza que puedan afectar negativamente México, el Caribe y otros países, tormentas tropicales, ciclones, huracanes, tifones, temblores de tierra, terremotos, sismos, maremotos y tsunamis. Venimos con un corazón contrito, pues no confiamos en ningún mérito propio, sino en tu infinita misericordia, y en el seno de la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo, que murió por nuestros pecados y los del mundo entero. Madre de Cristo y Madre nuestra, intercede por nosotros, para que conscientes de la grandeza de tu Hijo, nos unamos en acción de gracias, alabanza, hoy y siempre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los
hermanos, no podemos ir. En la paz del Señor.